bienvenidos. Mi nombre es Denis Pérez Sandoval y este video corresponde a la práctica número 5 del Laboratorio de Electricidad Básica, que hace referencia a la potencia en AC y mejoramiento de factor potencia. Para el experimento número 1 trata sobre la medición de potencia activa y triángulo de potencia de un circuito RL serie. Se aprecia el diagrama esquemático del circuito del experimento 1, el mismo que consta de una fuente de voltaje AC en serie con un resistor e inductor. Como primer punto, se pide simular el circuito RL de la figura 1 y realizar lo siguiente. Utilizar una fuente de voltaje AC para que entregue una señal sinusoidal de 75 BRMS a una frecuencia de 60 Hz. Además, conectar el sensor BRMS y realizar las mediciones para completar la tabla 1. El mismo que pide determinar o hallar el voltaje RMS de cada componente y la corriente de los mismos. Además, también conectar el batímetro digital para medir la potencia activa que consume el resistor R1 y reportarlo en la tabla 2. Y como segundo ítem, realizar los cálculos teóricos necesarios para completar la tabla 2 y que validen los resultados simulados. Además, realizar el triángulo de potencia del circuito RL serie propuesto con los datos de la tabla 2. Aquí se encuentran las dos tablas. La tabla de voltajes y corrientes del experimento 1 y la tabla 2 que hace referencia a la potencia del experimento número 1. Para el ítem número 1 de simular el circuito RL se va a hacer uso del software Multisync 14.0. Entramos al software y vamos a introducir los componentes. A la sección de Place Component. El primer componente es una fuente de voltaje AC. La misma que está en serie con un resistor. Y un inductor. A continuación se procede a cambiar los valores precisados en la práctica. Para la fuente de voltaje AC se pide un voltaje de 75 BRMS a una frecuencia de 60 Hz. Frecuencia de 60. En esta práctica no se visualiza un valor para el resistor e inductor, por el cual se va a utilizar un valor de 25 ohms para el resistor y un valor de 150 milihenrios para el inductor. Conectamos los componentes. Y además faltó añadir la referencia a tierra. Ya, aquí está el circuito simulado. A continuación se pide conectar el sensor BRMS y realizar las siguientes mediciones. Primero, el voltaje RMS de cada componente. Para ello vamos a hacer uso del multímetro, tanto para el resistor como para el inductor. Conectamos el multímetro en la resistencia. Y el otro en el inductor.
Ya, y vamos a medir el voltaje en cada uno de los componentes. El voltaje también va a estar en AC, por el cual hay que cambiarle en esta sección de aquí. Y venimos de voltaje. Para voltaje de resistor da un valor de 30.24 volts y del inductor de 68.63 volts. El siguiente punto se pide medir la corriente RMS de cada componente. Como este es un circuito en el cual sus componentes resistor e inductor están en serie, la corriente que va a circular por cada componente es la misma. Utilizamos el multímetro y medimos la corriente. En este caso puede ser aquí. También esta es una corriente en AC. Dando un valor de 1.21 amperes. Para el apartado C se pide conectar el batímetro digital y mida la potencia activa que consume el resistor. Para esto vamos a hacer uso del batímetro. Y para tener una apreciación mejor vamos a eliminar el multímetro y vamos a hacer la medición de la potencia activa con el batímetro. Dando un valor de potencia activa de 36.59 vatios. ¿A qué se refiere esta potencia activa? Esta potencia activa es la que se aprovecha como potencia útil y también se llama potencia media, potencia real o verdadera. Y esto es debido a los dispositivos resistivos, en este caso el resistor. Para el siguiente punto se pide realizar los cálculos teóricos necesarios para completar la tabla 2 que validen los resultados simulados. Para completar la tabla 2 se requiere determinar la potencia reactiva o también conocida como potencia imaginaria y la potencia aparente, también conocida como potencia compleja. En el apartado del otro documento ya se tienen los cálculos teóricos. Para los cálculos teóricos del experimento 1, lo primero que se hizo fue determinar la impedancia de cada componente, es decir, su forma fasorial. En este caso, Z1 representa la impedancia de la resistencia y Z2 la impedancia del inductor. Luego se determina una impedancia equivalente, que es el cuadrado de la suma al cuadrado de cada componente, dando un valor de 61.82 con un ángulo de 66.15 grados. Se tiene un circuito con una impedancia equivalente y se halla la corriente. La corriente está dada por el valor del voltaje RMS dividido para el valor de la impedancia equivalente, obteniendo un valor de 1.21 amperes. Con esto se puede determinar el voltaje del resistor y el voltaje del inductor. El voltaje del resistor es igual al valor de la corriente multiplicado por el valor de la resistencia, obteniendo un valor de 30.33 volts. Y para el voltaje del inductor se obtiene multiplicando la corriente por la reactancia inductiva, dando un valor de 68.59 volts. Luego se halla el valor de la potencia real o potencia activa.
que está dado por la multiplicación de la corriente y el voltaje del resistor, o también por la multiplicación de la corriente al cuadrado y el resistor, con un ángulo de coseno de 0 grados entre ambas. Ahora, para el valor de la potencia imaginaria o potencia reactiva, bueno, esta potencia es una potencia que necesitan las bobinas y condensadores para generar campos magnéticos o también eléctricos, pero que no se transforman en trabajo efectivo. Y se la determina multiplicando la corriente por el valor del voltaje del inductor previamente hallado, dando un valor de 83.20 voltamperímetros reactivos, o también bar. Ahora, la potencia compleja o potencia aparente es la potencia total consumida por la carga y es el producto de valores eficaces de tensión e intensidad, y se obtiene como la suma vectorial de las potencias activas y reactivas, es decir, la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de cada potencia, tanto de la potencia activa y la potencia reactiva, obteniendo un valor de 90.97 voltamperímetros, o también conocido como VA. Ahora se hace el triángulo de potencia final, que está dado por la potencia activa, la potencia reactiva y la potencia compleja. Ahora, para determinar el ángulo θ se aplica Pitágoras, en el cual es el arcotangente del valor de la potencia reactiva sobre el valor de la potencia activa, obteniendo un ángulo de 66.15 grados, y con este ángulo se halla el factor potencia, que está dado por el coseno del ángulo que se halló previamente, dando un factor potencia de 0.40. Ya con esto se completa la tabla que antes se precisó en la práctica, y se precisan los valores de voltaje tanto del resistor e inductor simulado y teórico, con su respectivo porcentaje de error. Y por último se precisó que los valores teóricos no difirieron más de 1% de valores experimentales.